Reino Unido puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual resulta que se reducen los salarios, Pablo, y además si devaluar la moneda fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No es verdad. Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno que tú dices. No importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea, efecto moneda cero. Nosotros no exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco, y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Lo que no queremos darnos cuenta es de que el modelo que habíamos implementado se ha acabado y ahora estamos moviéndonos a otra economía diferente. Y lo mismo que no nos dábamos cuenta en el año 2007, algunos nos llamaban hasta antipatriotas, de que la economía se iba al garete, ahora no nos queremos dar cuenta de que estamos mejorando. Y eso es lo que a mí me preocupa viviendo fuera. Vamos con una última apreciación. Dejando, a un lado que a ese cuarto de españoles que según Cáritas está en una situación de pobreza, decirle que estamos mejorando es complicado, y que con la reducción de la población activa, Intermon Oxfam dice que en el año 2025 tendremos 8 millones más de pobres. Yo he hecho los deberes y he traído un gráfico que compara Estados Unidos y Japón con la Unión Europea en términos de demanda. Y la demanda en los países que hacen políticas monetarias expansivas y controlan su política monetaria, Estados Unidos y Japón, está aquí. Y aquí, en color gris, está la Unión Europea, que son países que lo que están haciendo con los recortes y con una política fundamentada en la deuda, que es lo que nos sale caro. Lo que nos sale caro en este país no han sido solamente los efectos de la burbuja inmobiliaria, sino que todos los ciudadanos han tenido con sus ahorros y con los recortes que rescatar a los bancos, que siguen pagando sueldazos, los bancos a los las cajas, muy importante. A los bancos. Pero importante, Pablo, importante ese dato que tú pones. Porque tú me has hablado de la población activa. En Estados Unidos, aumentando la masa monetaria un 7% anual, señores, imprimiendo moneda un 7% anual, la población activa se ha reducido a los niveles de 1978. En Japón, haciendo la salvajada que han hecho, imprimiendo moneda también para rescatar su gasto público, el salario de los trabajadores ha bajado a los niveles más bajos de 19 años. Daniel, eso no es una política expansiva, eso se llama robar. Estamos en un nivel de deuda pública equivalente al de 1909. Una deuda que teníamos en el año 2009 en el 36%, Japón, la deuda pública del PIB, señores, en este momento por lo tenemos favor, al 100%. Mientras habla, se la voy a poner. La deuda pública de Japón son... ¿Cuántos llevo? 3 y 3, 6 y 3, 9... No sé si va a haber pizarra. No hay pizarra. 15 ceros, señores. 15 ceros. El 220% del PIB. Japón pagando un 0,7% por sus bonos a 10 años, señores, los que dicen que el coste de la deuda no importa, se gasta el 22% de su presupuesto en pagar los intereses de la deuda. Mucho cuidado con esto de las políticas expansivas monetarias, porque no se reduce la deuda. Sabes perfectamente que en España las inversiones que llegan se dedican básicamente o a las telecomunicaciones o al sector financiero, que como sabes perfectamente no genera empleo, porque los gobiernos de nuestro país destruyeron la base industrial de este país. Lo que tiene que hacer un gobierno responsable es construir una base industrial que permita que las inversiones que llegan generan empleo. Pero Pablo, y no si tenemos un 40% de sobrecapacidad industrial. Pero no es verdad, lo que están diciendo a nuestro país es que los jóvenes se hagan camareros y por eso los que son arquitectos, doctores o titulados
No, esto es importante entenderlo. Pero es que la gente se va... Daniel, acabó, mira. No. Daniel, o sea, todos los que... Acabo ya. Pablo, Con toda la humildad, o sea, todos los que hemos estudiado ciencias sociales sabemos que hay 4 maneras de crecer. Mediante el consumo, mediante la inversión, mediante el gasto público y las exportaciones. En España el consumo está cayendo a la fuerza, porque hay recortes sociales y la gente no puede comprar. La inversión está cayendo, el gasto público se contrae por la deuda con los bancos y las exportaciones no sirven. ¿Puedo darte un ejemplo de un sitio donde no ha ocurrido eso? En Reino Unido. En Reino Unido, con el crédito cayendo un 5% anual a las empresas, crece un 1,5% en los últimos 2 años y va a crecer un 3% este año. Con el crédito cayendo. Es que, a ver, la OCDE... Toda la OCDE, todos los países, ese modelo industrial de vamos a construir puentes, vamos a hacer unas cuantas fábricas a ver qué pasa y luego ya vendrá la demanda y no sé cuánto. Es que ese es el que se ha acabado. En Estados Unidos, con la economía creciendo un 3% durante 10 años, la demanda industrial no creció prácticamente un 1% anual. Un modelo de crecimiento que me diferencia de ti, que hay que fomentar la educación pública, la sanidad pública, crear una nación mejor preparada y más sana para que logre crecer. Por eso tenemos los peores resultados del informe PISA gastando más. No, bueno, pues por eso. No, gastando más. Gastando no. más. ¿Por qué crece más Alemania? Si no me interrumpís, no hablo más alto. ¿Por qué crece más que España, Alemania, Francia, Noruega, Suecia? ¿Francia crece más que España? Hombre, ¿En qué? ¿Dónde? En PIB. ¿Cuándo? En PIB, términos anuales. ¿Por qué crece más Francia que España? ¿Por qué crece más el Reino Unido que España? ¿Por qué crece más ¿Francia es un ejemplo? ¿Por qué crece más Alemania que España? Crece más porque tiene mejor gasto educativo, mejor gasto sanitario, mejor, y no lo digo en términos cuantitativos, sino mejor preparada la población para crecer. Y en estos casos, ¿qué ha ocurrido en España? Se nos ha recortado los gastos, nos han eliminado los derechos y nos han subido los impuestos. Cuando pido brevedad no me refiero a esto. Punto muy importante. Primero, nadie en este foro ha dicho jamás, en ningún momento, que Grecia es el ejemplo de nada. De nada. Pero ni en el crecimiento espectacular de los 15 años anteriores, que era muy keynesiano y muy de esos cuatro... Y muy de esos 4 factores, hasta que explotó. Sino... Sí, pues que es lo mismo. ¿Lo mismo cómo? Y la realidad es que lo que está ocurriendo ahora es el robo de la clase media. Pero eso yo no tengo... clase trabajadora, querido Daniel, a los trabajadores. Jamás ha puesto a Grecia como ejemplo. Segundo, importantísimo. Cuando tú tienes un modelo como es el de la Unión Europea, que ha sido planes industriales y planes de estímulo sin parar durante 14 como años. Alemania hoy. Durante 14 años. Alemania tiene superávit. ¿Sabes lo que ha aprobado Alemania tiene superávit. Alemania tiene superávit. ¿Sabes lo que ha aprobado? Alemania tiene superávit. 5 segundos. ¿Sabes lo que ha aprobado Alemania ayer? La renovación de su red ferroviaria caduca. Me estás hablando de que no hay Alemania... Es que aquí, ¿sabe lo que pasa, señores? Es que cuando se trata de gastar, la gente no mira al pasado. Dice, Alemania acaba de aprobar la subida del salario mínimo y un plan de infraestructuras. ¿Por qué? 12 años de recortes. Señores, porque un señor que se llamaba Schröder en el año 2003 introdujo un plan que se llamaba el Plan 2010 en el que se ponía el mayor recorte de la historia en el gasto público y en el que se ha llevado recorte tras recortes. Hicieron un plan de estímulo en el año 2008 que fue un desastre, no solamente para ellos, también para nosotros, y tuvieron que revertir esa situación y pasaron de un déficit del 4,3% a superar. Todas las crisis económicas de la historia que han llevado a la decadencia de los países han pasado por la falta de competitividad. Cuando Roma se hunde precisamente porque su economía habla más de derechos, de privilegios, como ahora, pues muchas cosas de este tipo, y se daba, sí, te lo explico, se regalaba la comida, es decir, los artesanos ya no trabajaban. Efectivamente, hay que regalar la comida. Antonio, vamos a escucharle. Antonio, estamos consumiendo el tiempo. A mí me preocupa la pregunta que iba a hacer. ¿Europa instalada en la sociedad de los privilegios y de los derechos puede sobrevivir en un... No, Antonio, por favor. Van a ver, con vosotros va a haber el 50, ¿eso os enteráis? Oye, tú eres historia de la economía, hombre, de verdad. Sabes que hay que ser competitivos, porque tú no puedes no ser competitivo. Francisco, Antonio, vamos a escuchar al experto. Está esperando... En el libro, Viaje a la libertad económica, lo explico. Es decir, los sistemas intervencionistas se preocupan mucho de los pobres porque crean millones de ellos cada año.
¿qué es lo que ocurre? Se dice, vamos a regalar a los pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, mirar la historia económica es muy importante, porque todas las caídas de regímenes en la historia de la Unión Europea han venido después de enormes periodos de gasto y de inflación. Recordemos la Francia, cómo cayó la Revolución Francesa, precisamente imprimiendo monedita y regalando, y por supuesto, confiscando, eso sí, confiscando, y claro, como no llegaba el dinero, echándole luego la culpa a los panaderos porque subía el precio del pan. Eso es historia. Ahora, lo que es importante también... Eso es historia. En 1798 Francia imprimió más moneda que toda la que había creado desde los 50 años anteriores. Vamos a hacer una cosa. Porque si lo que nos entregamos es a copiar en lo malo a las naciones líderes, es decir, en imprimir y endeudarse, como terminamos, es como los que no son líderes, como Argentina o como Venezuela. Y el problema, pero sin petróleo, y el problema que nos encontramos en ese entorno precisamente es que tampoco funciona en las naciones líderes, ni está funcionando, ya te digo. Si precisamente hablas de precariedad de puestos de trabajo, en Estados Unidos están a nivel de 1978 en cuanto a fuerza laboral, participación de la fuerza laboral en el mercado. Es decir, 90 millones de personas están fuera de la fuerza laboral en Estados Unidos, imprimiendo moneda como locos y muy social todo, muy Obama, yes we can. Pero lo importante que ahí es exactamente, es donde yo entro, es cómo revertimos eso para que los derechos no sean derechos adquiridos por un señor feudal, o sea, el Estado, y los creemos nosotros. Es decir, busquemos un modelo de autoempleo donde la gente tenga poder sobre su propio destino. This is a Homage Beat.